Sigamos conociendo calles, sigamos conociendo arquitectura, sigamos conociendo historia junto a Luis Dalmenday, que dejó la semana pasada pendiente conocer la historia del pasaje Exeter y la calle Portales también. Exeter ahí, Portales, estas calles cortitas que tenemos en pleno centro de Concepción, pero que tienen una larga historia. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido nuevamente. Buenos días, chiquillos, ¿qué tal? Justamente partiendo este día martes conversando sobre este tema que quedó pendiente la semana pasada, quedó la promesa hecha cuando hablamos de son parte importante de la historia de Concepción. Ahí sí. Sin duda que sí, se nos había quedado un poquitín pegado, pero ya volviste, Luis, para seguir con esta conversación. Claro, porque además de alguno de nosotros nos ha tocado de repente ayudar a alguien, ando buscando la calle Exeter, ¿sabes? No la encuentro, ¿dónde está? Porque uno dice, obviamente tengo que llegar a una esquina para cambiar de calle. Y en estos casos no, hay que llegar a media cuadra. Cuéntanos un poco la historia, cómo es que surgen estos dos pasajes. Claro, bueno, hay que entender el contexto de la reconstrucción de Concepción después del terremoto de 1939, ese terremoto que siempre sale, que siempre lo vamos a mencionar porque fue el terremoto que redefinió la arquitectura y por supuesto la trama urbana de Chillán, San Carlos, Parral, Cauquenes y también Concepción. Lo interesante es que después del terremoto del 39 no solo se moderniza la arquitectura, sino que también la trama urbana tradicional, esa cuadrícula, tablero de ajedrez que tiene Concepción, también se modifica. Aparecen diagonales como la diagonal Pedro Aguirre Cerda y aparece también una intervención en cada una de los cuadritos que forma parte de la ciudad. Las manzanas se intervienen y en ese sentido aparecen pequeñas callejuelas que se adentran en algunas manzanas de Concepción. Sí, bueno, cuando uno escucha, y ahí estamos viendo la primera imagen, la calle Exeter, y dicen, ¡ah, la calle cortita! Es como es el concepto, pero ¿por qué se genera esto a diferencia de lo que pasa en el entorno? ¿Por qué fue tan especial estas dos callecitas? Es muy interesante lo que ocurre justamente cuando se moderniza la trama urbana y se cambia incluso la densificación, o sea, las manzanas se reformulan completamente. La antigua propiedad, digamos, la antigua vivienda que existía en ese tipo de manzanas, que eran en algunos casos grandes casas de 2 pisos con patio interior y cosas de ese tipo, es reemplazada por estas modernas construcciones y también se reformula completamente los loteos, las manzanas se transforman básicamente todas. Aparecen muchas callecitas, aparece Exeter, aparece Trinitarias, aparece Florida, Bombero Beach, Santa Margarita, y Portales, Cervantes, etc. Aparecen nuevas calles que cambian completamente el carácter, el paisaje del centro de la ciudad, y la arquitectura que se construye en estas nuevas calles es precisamente una arquitectura que está de acuerdo a lo que está pasando en ese momento. Una arquitectura moderna, arquitectura muy sencilla, de volúmenes claros y limpios, como las casas que estamos viendo ahí que dan hacia San Martín, que son obras del arquitecto Jorge Rivera Parga, un arquitecto fundamental en la historia de Concepción. Participó activamente en política, fue intendente, fue autor de varias obras importantes como el demolido Colegio Inmaculada Concepción, por ejemplo, también ubicado en calle San Martín. Jorge Rivera Parga hace este conjunto de 3 casas muy bonitas, que son de 2 pisos, casas muy modernas, funcionales, y llama la atención por sus balcones que tienen una curvita que da hacia la esquina, y además una idea de tener el techo plano, con una terraza, una gran azotea, ¿cierto? Que es para que la gente pueda disfrutar, las familias que originalmente vivieron en estas viviendas. Eso lo encuentro notable, que tengan la posibilidad de disfrutar el techo, también aprovechar todos los espacios. Claro, una casa prácticamente cuadrada, ¿cómo no aprovechar ese techo? Y ahí estamos revisando algunos detalles también que son preciosos, que son las puertas, por ejemplo, esa puerta en arco, esa escalera caracol por fuera, una real maravilla. ¿Qué nos puedes contar acerca de estos detallitos también que hacen tan, no sé si mágico es la palabra, pero que de verdad uno entra a estos pasajes y es como trasladarse en el tiempo, viajar en el tiempo? Fíjate que lo que tú dices, Cami, es muy importante, porque cuando uno entra a estos pasajes, sea Etcétera, sea Cervantes, Portales, cualquiera de estos pequeños pasajes de Concepción, hay otra realidad, cambia la escala, como que incluso hay más silencio, como que tú te transportas a otra espacialidad y también a otra realidad y puedes viajar en el tiempo. El pasaje Etcétera, por ejemplo, es un testimonio de la arquitectura de Concepción de los años 40 y 50, y si uno agudiza la vista y aplica el modo lupa, y empieza a observar con zoom, digamos, cada una de las viviendas, uno se encuentra con detalles realmente bonitos, como los balcones, las rejas, las escaleras que están dispuestas en estas casas que les comenté antes, y esas escaleras permitían
llegar hasta la azotea, este techo plano que se utilizaba como terraza. Entonces es muy interesante ver más allá de lo que se ve y empezar a ver estos pequeños fragmentos que forman la arquitectura. Sí, porque en nuestro país como que es muy poco explotado el tema de las terrazas. Bueno, hoy día básicamente por los departamentos que van subiendo de costo cada vez que tienes una terraza, mientras más grande, más pagas. Y en cuanto al digamos, el precio en el que te lo venden. Hay un tema también ahí con tributario, también con los espacios, con los gastos comunes, bueno. Pero es poco explotada el tema de las terrazas, sobre todo en el techo, porque me estaba acordando de Colombia, donde en Colombia hay toda una tendencia a hacer casas hacia arriba, porque tienen poco espacio, pero hacen casas de 3 pisos, por ejemplo, y hacen arriba una terraza también, por ejemplo, como patio en el fondo. En nuestro país no es tan así, y aquí vemos una muestra también de cómo estaba pensada la construcción para ir adaptando los espacios igual. Claro, bueno, aquí el techo plano y tener esa idea tampoco funcionó por un tema climático. En Chillán, por ejemplo, hay casos bien notorios de casas que tenían el techo plano, con esa idea de las casas cubo, para que la gente en su casa se haga una idea. Casas muy sencillas, modernas, geométricas. Pero Colombia claro, llueve más que acá, pues, y llueve horas y horas de corrido. Claro, y el problema que tuvieron acá en nuestro país también es que en esa época, en la década del 40, no existían aditivos impermeabilizantes como los conocemos hoy también. O sea, hoy en día tenemos los materiales y tenemos también la técnica para poder desarrollar un techo que no es plano, que tiene una pequeña y sutil pendiente que permite pasar, que te permite estar justamente a la intemperie y tener todo lo que conlleva al clima, digamos, local. Pero el techo plano en Concepción, ¿sí? Sí, el techo plano en Conce, ¿qué ibas a decir? No, que hubo varios casos justamente, y las casas de Exeter son 3 casos bien interesantes que muestran ese ejemplo. Y esta imagen que estamos viendo, que es una galería que está entre Exeter y San Martín, ¿verdad? Cuéntanos un poco, porque esto estaba pensado de esa manera, se construyó desde un inicio queriendo unir todas estas calles como para que tuviera sentido también tener un pasaje a mitad de cuadra, me imagino, ¿no? Claro, o sea, este es un edificio que está justamente, bueno, están las casas de Jorge Rivera Parga, porque ahí en San Martín ustedes pueden ver otras viviendas que también son de la misma época, y ya llegando un poco hacia calle Caupolicán, nos encontramos con un edificio que es de departamentos, que tiene 3 pisos, y en el primer nivel hay una galería con algunos locales comerciales y pequeñas como oficinas con las que se pensó en un inicio, que conecta San Martín con Exeter. De hecho, ahora hasta la salida de Exeter hay un cafecito, hay una terraza, bastante bonito todo ese sector. Y en el interior del edificio se encuentra la parte de la caja escala que comunica los 2 bloques que forman parte del mismo edificio. Un bloque se calle San Martín y otro bloque se calle Exeter. Y en el centro nos encontramos con esta maravilla que es este espacio muy amplio, de triple altura, es muy alto, que tiene todo este juego de paneles con bloques de cristal que se usaba muchísimo en los años 40 y 50, y además, por supuesto, la gran bóveda. O sea, tiene una bóveda. ¿Nos acuerdan cuando hablamos de las galerías comerciales con bóveda, como la Galería Villa, la Olivier en sus inicios, la Rialto? En este caso también se incluye esta bóveda, que es este cuerpo de arco, este gran manto que cubre el cielo de la galería. Y hoy esto está ocupado también por familia, Luis, porque yo las que he visto por lo general tienen algún negocio. El otro día les contaba ahí una picada que hay para almorzar, bien rica. Había también en su momento, bueno, ahora se trasladó en la esquina para, digamos, en esta misma esquina, pues ahí en la esquina se instaló un tema de ensaladas, hay por ahí algunos negocios. ¿Vive gente aquí? Sí, algunos departamentos del edificio en cuestión vive gente, en algunas propiedades también vive gente, pero el rol que digamos, se está transformando el pasaje etcétera, el gastronómico. Y eso es bien interesante también ver la vocación que tienen estos pasajes. No solamente el etcétera, sino también uno lo ve, por ejemplo, en Aurelio Manzano, que han abierto unos cafecitos pequeños, o también en otros pasajes como el Florida, que ya no tiene ninguna vivienda, sino que casi todos son centros médicos, o creo que hasta un preuniversitario ahí también en el pasaje Florida. Es interesante ver cómo en el centro de Concepción el tema de la vivienda ya ha desaparecido paulatinamente, y ahora hay nuevos roles que también de repente podrían jugar a favor. O sea, yo siempre he soñado con que el pasaje etcétera, por ejemplo, sea peatonal y que tenga quizás, si sigue la tendencia a tener restaurantes y cafés, bueno,
El pasaje exterior completo quizás tenga este rol, no sé. Sería hermoso podría que se pasar en el pudiera futuro. poner una suerte ahí de techito, o no techo, sino que estas cosas que de repente ponen en estos Las tulipas, lugares ¿quiere que se tulipas, cierran. Camichules? Dígalo. No, Yo no sé que le gusta- tulipas, yo pero sé que le por gustan las ejemplo, tulipas. unos paragüitas dados vuelta, por ejemplo, banderitas de un lado a otro, en el fondo que te hicieron una suerte de tener como un pasaje en una bóveda por la que tú vas caminando. Sería muy hermoso ese proyecto. Ojalá tuviéramos la visión como ciudad de rescatar algunos espacios del asedio automovilístico. Sí, recordemos que ahí está concesionado también el estacionamiento. Bueno, se paga ahí, también hay recursos para el municipio. Exactamente. Bueno, hay varios pasajes que cambiaron su rol. Pasaje Portales, por ejemplo, es un pasaje que tenía tránsito vehicular, pero hoy en día no tiene este rol. Es un pasaje estrictamente peatonal. Y el pasaje Portales tiene un origen también ligado a lo que ocurrió después del terremoto del 39. Esa fotografía es calle Barros Arana, en la calle Barros Arana, casi esquina Portales, donde actualmente está la tienda Ripley, a la derecha donde dice compañía de gas. Eso actualmente es Ripley. Y lo interesante del pasaje Portales es que fueron dos pasajes que se construyeron frente a frente, el pasaje Portales y el pasaje Cervantes. Es muy interesante entender cómo cambia también Barros Arana, cómo van apareciendo nuevas propuestas arquitectónicas. La compañía de gas, por ejemplo, que era un edificio de esquina curva realmente notable, que después en los 80 se transforma y después ya Ripley lo transforma completamente en lo que tenemos hoy en día, pero aparece este nuevo pasaje con una nueva arquitectura también, o sea, arquitectura moderna, desarrollada por arquitectos como Staccarelli Gazzitúa Barbieri, que es en el caso de la compañía de gas, o de la arquitecta Luz Sobrino, que se encarga de desarrollar casi todos los edificios que están dentro del pasaje Portales. Una callejuela que hoy en día también tiene un carácter gastronómico y que se conecta hacia Colo Colo vía la Galería Boulevard Gascón, que es otro ejemplo muy interesante de arquitectura, en este caso ochentera, esa arquitectura de los caracoles, de las galerías ochenteras llenas de espejos y luces de neón. Una maravilla, sin duda, las imágenes que estamos revisando, y como tú bien dices, nos habla de cómo se fue transformando calle Barros Arana. Da la sensación que esos pasajes, bueno, hay uno por lo menos, el que está frente a Portales, creo que es el Cervantes, ¿no? Donde hay ahora muchos locales de comida, ¿cierto? Y que se trata como de impulsar. Siempre que uno va pasando por Barros están las personas que trabajan ahí ofreciéndote los menús, entregándote algunos flyers, ¿cierto? Con información, porque como que uno pasa por Barros y de repente hace vista gorda, y porque una de estas calles por lo menos es la entrada como por la bodega de estas grandes tiendas, entonces se pierde el espacio. Cierto, Cami. De hecho, en el pasaje Cervantes, que está al frente, hay una gran tienda que parte en Colo Colo, que sigue hacia el pasaje, y que, de hecho, para agrandar la tienda implicó la demolición de un edificio de departamentos de 4 pisos Sí. que daba hacia el pasaje Cervantes. Ese edificio fue demolido el año 2005 y ahora tú ves solamente bodega. O sea, es como que de verdad se mató todo el espacio y lo que conecta, digamos, hacia la Inca, que hay otra galería ahí pequeñita. Pero claro, o sea, la lectura de esos pasajes ha cambiado en algunos casos. Hay pasajes que han desaparecido para siempre, como pasó con el pasaje Eusebio Lillo. Y hay diferentes aproximaciones de estas callejuelas que, por eso es importante conocer estas callecitas, porque son parte de la historia, y hay cosas muy bellas también en materia arquitectónica. Sí, ¿no? Y también venden unas chorrillanas muy ricas ahí al final. Y los edificios son Hay superlindos. una farmacia mapuche también. Ahí está, bueno, la entrada a la galería. Hay oficinas también ahí en torno a los edificios. Y todavía hay edificios de departamento. Y todavía hay casas, sí. Sí, todavía hay edificios de departamento que son muy grandes y con piso de parqué a la antigua, una cosa preciosa que hoy día ni se encuentra, Luis. Absolutamente. De hecho, ese edificio que vemos en la imagen de esquina curva, que está justo en la esquina de Portales con Barros Arana, es de la arquitecta Luz Sobrino, y ella tuvo su oficina en ese edificio, la primera mujer arquitecta de Concepción. Entonces es muy... vale la pena conocer la historia también detrás de cada una de estas obras, porque también esconden otras historias detrás, como todo lo que es la arquitectura, al fin y al cabo. Sí, Cuando uno empieza a desprender las dimensiones de la historia de la ciudad. Y son esos mismos vecinos los que están muy preocupados por el nivel de inseguridad que están teniendo en pleno centro de Concepción, lo que debería ser todo lo contrario, digamos, mayor seguridad, están en pleno centro de Concepción. Pero el tema de los ruidos durante el día, la gente, los vendedores, las personas que cantan, que están ahí todo el día, en la noche también la inseguridad. Bueno, hemos visto estos días también el tema de los ratones, que incluso están haciendo un llamado a no dejar basura con comida ahí en Barro, pero es casi imposible si está lleno de comida ahí. Entonces es un tema de mala calidad de vida que están teniendo también estos vecinos.
Claro, porque hoy en día el silencio es un bien preciado en todo orden de cosas. La limpieza es una condición preciada también en todo orden de cosas. La contaminación acústica en Concepción está llegando a niveles nunca antes vistos. O sea, y yo no entiendo cómo el municipio no es capaz de fiscalizar incluso las tiendas que tienen parlantes todo el día poniendo música, reggaetón. Si eso al final es contaminación acústica y no le hacen bien a nadie. Sí, sin duda, es una lástima y como tú bien dices, como que nos vamos olvidando de este tipo de patrimonios, ¿no? Ahí hay una suerte de memorial, ¿cierto?, de Luz Sobrino, la primera mujer arquitecta en nuestra zona, que además tuvo su oficina por ahí, pero está entre medio de estas terrazas y que, claro, quizás se podría relevar mucho más. No, tampoco es la idea de repente ahí menoscabar el negocio, el sustento de muchas personas, ¿cierto?, que viven precisamente de este tipo de trabajo, pero sí hay que pensar una estrategia, ¿no, Luis? Esa es la sensación con la que uno se queda siempre después de este espacio, porque no hay una estrategia para realzar el patrimonio que todavía tenemos, protegerlo, darle la importancia, relevar el nombre de Luz Sobrino, porque es importante este pasaje, por ejemplo. Exactamente, y fíjate que ese memorial de Luz Sobrino es una escultura de Sandra Santander, un saludo muy grande a esa notable escultora académica y gestora cultural de Concepción, y además ha sido vandalizado ya 2 veces. O sea, esas fotos fue antes de que lo vandalizaran. Arriba se ven unos elementos que son palomitas que tiene dispuesto, y ya robaron una. O sea, esta foto nos muestra cómo está actualmente la escultura en sí. Entonces, y yo he visto también que la escultura la ocupan para poner en los letreros de los restaurantes. Entonces, claro, hay un tema ahí de fondo de cómo la gente dialoga con su entorno. O sea, cómo no pensar de repente, oye, esto no es una pieza, no es una piedra, es una escultura que tiene una importancia. Entonces, empezar a ver un poco la ciudad con otros ojos y empezar a pensar en los efectos que tienen las acciones que hace la gente. Y eso va para toda la zona de Barros Arana y el paseo peatonal, la cual ha sido maltratada sistemáticamente, desde las tulipas que pusieron ahí, que no tienen patas ni cabeza, a justamente también el comercio ambulante que ya se va de las manos, o cómo se trata la misma arquitectura, cómo se tratan las fachadas, los letreros, la contaminación visual, acústica, etcétera. Y eso también tiene que ver con los pasajes, con Cervantes, con Portales, con todo el conjunto. Si la ciudad es un conjunto. Yo creo que se ha salvado de todas maneras este monumento porque precisamente está escondido el pasaje. Son muy pocas personas las que, a pesar de que hay una gran afluencia de público ahí en Barro, que es increíble a cierta hora y en ciertas fechas, estos pasajes siempre están prácticamente vacíos porque no se conoce mucho, así que eso ha sido una ayuda sin duda. ¿Y por qué finalmente, y nos mencionabas tú ahí, perdón? Menos mal. Ah, sí, por eso, yo creo que por eso se ha salvado. Pero, ¿por qué el pasaje Eusebio Lillo desapareció? Ah, sí, bueno, como una especie de bonus track, está lo que ocurrió con el pasaje Eusebio Lillo, ubicado en Colo Colo, específicamente entre Víctor Lamas y Chacabuco, un pasaje que apareció justamente en este mismo proceso de transformación de Concepción, ¿ok? Aparece el pasaje Eusebio Lillo, el cual originalmente tuvo varias casas de arquitectos como Guillermo Caulen, Luz Sobrino, Fernando Moscoso, pero bueno, después del terremoto del 2010, hubo una casa comercial que se instaló en las dependencias del Colegio Alemán, ¿okay? Y transformó el Colegio Alemán y demolió varias casas pensando en un gran proyecto que nunca se concretó. Por lo tanto, se demolió absolutamente todas las casas que formaban parte del pasaje y nunca se hizo el proyecto. Y después el terreno pasó por diferentes manos, diferentes propietarios, hasta que llega una inmobiliaria que quería hacer un gran proyecto de edificios que tampoco se construyó. Entonces ustedes van para allá por calle Colo Colo y ven este contraste entre lo que había antes, que era un conjunto de casas bien interesante, y lo que tenemos abajo, que es prácticamente nada. Qué pena. Absolutamente. Qué pena, se veía tan bonita ahí. Muy hermoso. Sí. Era muy lindo este pasaje. Y un saludo muy grande a María Paz Moreno del Solar, que fue quien hace muchos años me mandó las fotos de cómo era el pasaje Eusebio Lillo. Esperemos no ocurra lo mismo con el pasaje Exeter, con el pasaje Cervantes, con el pasaje Portales, ¿cierto?, de los que hemos hablado en esta oportunidad, Luis, y te agradecemos como siempre por recordarnos, ¿no?, la belleza que muchas veces está escondida en nuestra ciudad. Que tengas un buen día. Sí, cortito, algo súper importante. Exeter se llama así porque era el barco que ayudó en el terremoto del 39. Eso era importante mencionar, que iba a decir al principio. Eso, gracias Luis. Que no se nos quede en el tintero. Nos vemos en la próxima.